fundamentales que reclamaba legítimamente el pueblo argentino. Pero hubo el respeto más irrestricto por las libertades y la recuperación de la República. Creo que es bueno que haga una reflexión con todo respeto, si se me permite. Cuando aparece en la vida pública el peronismo, nosotros los radicales que habíamos luchado siempre para concretar al mismo tiempo, esa era por lo menos nuestra utopía, la libertad y la igualdad, es cierto que pusimos más el acento de nuestra lucha en la libertad. Pero también es cierto que muchos vinieron a ayudarnos no porque pensaban en la libertad, sino porque querían frenar el avance social que sin duda ninguna venía a realizar el peronismo. Lo puedo decir yo con mis años, lo puede decir el trabajador del Chaco, el leñador del Chaco, el trabajador de la Patagonia, el pescador del Atlántico, el ganadero o el peón ganadero de la cordillera o de la precordillera. En todas partes se luchó en ese tiempo por dignificar a la mujer y al hombre argentino. Pero se olvidó de la libertad, señor presidente. Se olvidó de la libertad. Parece mentira cuando uno recuerda los tiempos de su lucha joven, tener que recordar que no podía un opositor llegar a una radio que se enseñaba a leer a nuestros hijos con libros de propaganda política, y eso fueron creando climas de negativas irreductibles. Entonces, por favor, silencio. Digamos toda la verdad, así como yo comienzo por reconocer que entre quienes nos ayudaron no estuvieron todos los que luchaban por la libertad. También pienso, señor, que entre los que ayudaron al peronismo no todos llegaron para producir ese avance social, sino para seguir formas de gobierno que provenían en algunos casos de la época del fraude y tenían un sentido, si no autoritario, por lo menos hegemónico. Esta es nuestra historia, no se puede negar, y todos somos responsables de ella, como aquí se ha dicho reiteradamente. Y hemos llegado a esta situación en la que hemos perdido gran capacidad de decisión nacional, en la que el Estado se ha debilitado, porque decisiones fundamentales se toman afuera del país y porque los lobbies empresarios, lobbies de un capitalismo concentrado a veces durante muchos años, han tenido más fuerza que todo el gobierno representativo. Resulta muy claro, por otra parte, que venimos de sufrir 4 años de recesión que nos han llevado a una situación que era casi inaguantable para el pueblo argentino. Es muy cierto que no se logró solucionar todos estos problemas y que nos encontramos hoy en una situación extrema de pobreza, con exclusión fuerte, con injusticias sociales tremendas, con desocupaciones e índices desconocidos. Todo esto es cierto. Además, en el mundo se genera un proceso de recesión. Se ha iniciado esa recesión, ha sido reconocida en los Estados Unidos y seguramente cada uno de los estados desarrollados procurará que el esfuerzo recaiga más sobre los países en desarrollo, porque esa globalización insolidaria produce más desigualdad
entre los países y más desigualdades dentro de los países. Aquella crisis del 29 dio origen a dos personalidades totalmente distintas. Una fue Hitler con el nazismo y otra fue Roosevelt con el New Deal. Yo creo que hace a una responsabilidad fundamental de todos nosotros comprender la necesidad absoluta de respetar las leyes de la nación y la Constitución Nacional, que no se respeta por esta Constitución. No transitemos atajos antijurídicos, porque a través de ellos no sabemos cuál puede ser el final de un proceso que yo vislumbro como largo. Creo, por otra parte, que también frente a las falencias de la democracia, frente a las indudables falencias de la democracia, que en muchos países se transforma más en república, porque no hay un Estado despótico que pueda matar o llevar preso a su gusto a la gente, pero que no da las otras libertades positivas, los derechos sociales que hacen a la esencia de una democracia. Creo que también ha habido distintas formas de discutirla, distintas formas de criticarla. Una, ya lo mencioné, era la de Hitler con la República de Weimar, termina en el incendio del Reichstag. Y otra en Italia, totalmente distinta, con una personalidad tan importante intelectualmente y democrática, aunque más bien de derecha, diría yo, como Benedetto Croce, que golpeaba permanentemente contra la democracia, contra los políticos, y así sin quererlo le abrió paso a Mussolini, contra el que luego luchó con todas sus fuerzas. Yo pienso, señor presidente, que estos dos antecedentes, aunque remotos, deben ser tenidos en cuenta por nosotros, porque de nuestra actitud para el futuro depende nuestra legitimación. No creo que estamos deslegitimados, estamos desacreditados, eso es cierto, como ocurre en cualquier país que vive una crisis tan prolongada. Estamos desacreditados los políticos y está desacreditada la política. Pero tengamos cuidado de luchar por un sentido de unidad nacional que nos permita ganar la batalla cultural contra la antipolítica, contra el neoliberalismo, que no sean funcionales un tipo de críticas a otro tipo de críticas que nada tienen que ver con las buenas intenciones de los que lo formulan en otro criterio y con otro sentido. Yo creo que es indispensable que nos demos cuenta que los problemas enormes que sufrimos, todo esto de la pérdida de la capacidad de decisión nacional, todo esto vinculado a nuestra desocupación, a la pobreza extrema, a la falta de alimentos, a los graves problemas de nuestra educación, tienen que ser desde luego motivo de una agenda que nos reúna a todos sin ninguna excepción, porque yo parto de la base de suponer que por encima de nuestras discrepancias todos estamos dispuestos a defender políticas de Estado que hacen a las necesidades de nuestro pueblo. Entonces, yo pediría, sabiendo de antemano, respetamos la mayoría, desde luego, estamos dispuestos a respetarla, pero pidiéndoles que actúen en consecuencia con esta hora
de responsabilidad. Nosotros somos votadores, los radicales. Siempre queremos las elecciones. Pero nos da la impresión, señor presidente, que es casi imposible suponer que un presidente con un mandato de menos de 90 días seguramente encuentre en tan breve periodo las soluciones que nuestro país reclama. Y yo tengo un miedo fundamental, que es que al no conseguirse las soluciones, de nuevo nos encontremos con episodios trágicos en nuestra patria. Sepan desde ya los señores senadores y diputados de la mayoría, no va a haber palo en la rueda. Desde luego que hubiéramos deseado colaborar mucho más con ese gobierno de 2 años, colaborar con nuestro entusiasmo y nuestra fuerza, comprender que estábamos frente a la singularidad de un momento realmente definitivo para la Argentina y para nuestro futuro, pero también ser receptados nuestras ideas de que, como dije antes, el atajo de la antijuridicidad no nos lleva a ningún lado. Yo termino también diciendo, quiera Dios, señor presidente, que los ilumine. Son ustedes los responsables de las medidas que van a tomar. Nosotros venimos aquí a cumplir con nuestro mandato. Creemos que tenemos legitimidad por nuestra reciente elección como para cumplir con nuestra responsabilidad constitucional. Tengamos cuidado en no deslegitimizarnos nosotros mismos al abrir un camino que poco tiene que ver con el respeto a las instituciones de la nación y particularmente en lo que hace a la ley de lemas, que atenta definitivamente contra nuestra Constitución y contra las prácticas reglamentarias que desde luego no creo que puedan existir a través de sanción prácticamente de leyes en una asamblea legislativa. Señor presidente, de nuevo deseo expresar que el Estado tiene la obligación fundamental de defender al pueblo argentino de cualquier tipo de explotación que se pretenda, pero tiene también, y lo va a sentir ahora las nuevas autoridades, la responsabilidad de preservar a la sociedad argentina de cualquier tipo de ilegalidad. Entonces logremos entre todos, con un compromiso que debe ir más allá de nuestras diferencias, e incluso de estas que les aseguro son enormes, son muy grandes, estas diferencias que tenemos en la medida que han tomado. Yo no voy a incurrir en la discusión de tipo jurídico más allá de lo que aquí se ha dicho, pero sí quiero decirles que la situación económica y social del país necesita un presidente no solo garantizado por el pueblo, sino además garantizado por los representantes del pueblo, porque de lo contrario no teníamos ninguna legitimidad y debiéramos empezar por renunciar todos nosotros para que haya una elección general en el país. Yo creo, señor presidente, que no nos debemos echar las culpas entre nosotros. Todos tenemos nuestro pasado, todos hemos cometido errores, todos hemos tenido aciertos, pero sí tenemos que estar absolutamente de acuerdo en la necesidad de preservar para adelante la libertad en todos sus campos y de luchar para adelante en la búsqueda de consensos básicos y fundamentales que hagan a la igualdad y a la equidad en nuestro pueblo.
Nada más, señor presidente.